Hola Escorpio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Llevo unos días sin aparecer por aquí y os debo una explicación, pero voy a darla al final del vídeo para que aquellos que no quieran escucharla no tengan por qué estar perdiendo el tiempo en escucharme a mí hablar, que muchos dicen que hablo demasiado. Así que vamos a empezar con la lectura. Recuerda que este canal es para ti si eres Escorpio, solar o ascendente Escorpio, y en el caso en el que tengas a alguien de interés también de este mismo signo, te recomiendo que escuches este vídeo y así tendrás una lectura en forma de espejo. Mirar, nos dicen que algo se va a terminar, pero que dará paso a algo nuevo y algo mejor. A veces tenemos que darnos cuenta que las cosas se terminan, que el trabajo se termina, que el amor se termina, que las relaciones de amistad se terminan. Entonces, nada más lejos de la realidad o nada más lejos de dramatizar, para que me entendáis, porque creo que si algo se termina, dará paso a algo mejor, ¿vale? Dará paso a algo mucho mejor. Así que mirar siempre de una manera positiva. También nos hablan de una conexión que tienes con alguien, una conexión de almas gemelas. Esto es interesante porque tenéis una conexión de vidas pasadas. Perdonad, que ya sabéis que ando con la alergia también. Tenéis una conexión de vidas pasadas, ¿vale? Una conexión con alguien muy especial, una conexión de la cual no podéis liberaros. O sea, quiero decir que esta conexión de almas gemelas es una conexión muy fuerte. Seguramente tú la sientas al igual que la siente la otra persona, porque es una conexión de mucha fuerza, una conexión de dos energías, dos energías que fluyen en una sola. Entonces tenéis que entender que hay algo, una conexión muy fuerte. En muchos de los casos esta conexión ya la conocéis, ya la tenéis, y en muchos otros casos conoceréis a alguien con quien tendréis una conexión de almas gemelas. Luego nos sale la carta de los recuerdos del pasado, de la nostalgia. Como siempre os digo, son lecturas generales y no tiene por qué resonar absolutamente todo lo que yo diga con cada uno de vosotros. Para eso están las consultas personales. Pero sí que es cierto que en el 90% quizá de los que estáis viendo este vídeo tenéis nostalgia por recuerdos del pasado. No significa que tengáis nostalgia por alguien en particular, sino por situaciones también. Por situaciones que habéis vivido, por cosas que habéis vivido, por momentos que habéis pasado con gente, con animales, con nostalgia de cosas del pasado, ¿no? Esos recuerdos volverán a vuestra vida, esos recuerdos volverán a vuestra mente y a vuestro corazón, ¿vale? Eso es también lo que vais a vivir durante esta semana, a pasarlo, ¿no? Durante esta semana, esos recuerdos del pasado tan importantes, pues vais a empezar a tenerlos también. Luego, por otro lado, nos sale la carta de que en algunos de los casos, otra vez me repito con la misma frase, en algunos de los casos habrá algo que esté a punto de terminar, pero por ahora y no para siempre. En el caso en el que hayáis roto con vuestra pareja, en el caso en el que estéis distanciados de algún familiar y en el supuesto caso en el que estéis distanciados de algún amigo o amiga, te dicen que es un distanciamiento temporal, no es un distanciamiento definitivo, es algo que va a pasar pero que no tiene por qué ser para siempre. Quiero decir que es algo que va a ser temporal, ¿vale? También te dicen que vas a renacer como el ave fénix después de unos días, momentos, semanas, años, meses, en el cual lo has estado pasando mal o has estado pasando por una etapa bastante mala en tu vida. Nos dice que empiezas a renacer, ¿vale? Que empiezas a florecer nuevamente. Y como siempre os digo, yo soy Escorpio también, así que esto pues lo tengo que asimilar para mí. Renaceremos como el ave fénix, somos fuertes, somos personas que nos levantamos, somos personas que renacemos de las cenizas y somos personas que podemos con todo, por muy malo que sea y por muy
duro que parezca, siempre terminamos recomponiéndonos y saliendo adelante de una manera o de otra. Luego nos dicen también que va a empezar para ti una nueva relación de pareja muy positiva. Alguien va a entrar en tu vida de una forma positiva, elegante, una forma tradicional, una manera en la que vas a verlo todo desde otro punto de vista, de otra forma, ¿vale? Porque es alguien que va a entrar para darlo todo, como digo, una nueva relación de pareja con muchas ventajas y muy positiva. Veo que entra, como digo, de una manera muy tradicional, de ese poco a poco, de seguir conociéndonos, de quedar para comer, de charlar. No va a ser una relación que empiece de una forma sexual o de una forma física, sino, como digo, más bien de una forma tradicional. Luego nos hablan de la nostalgia. Vuelve el pasado, el dolor y los recuerdos. Mira, hay alguien que está arrepentido de haberse alejado de ti. Esa energía del pasado regresará a tu vida. No significa, ojo, que todo el mundo quiera escuchar esta energía o que todo el mundo quiera que esta persona regrese. Alguien regresa arrepentido o arrepentida, es una energía que a mí me viene y que me están diciendo que va a venir. Otra cosa es, como digo, que tú quieras abrir la puerta o incluso escuchar. Recuerda que una nueva relación positiva va a entrar. Entonces no sé hasta qué punto sería conveniente que volvieras a la historia del pasado. Yo te recomiendo, por lo que me sale aquí, esta nueva conexión de almas gemelas que vas a tener, que algo se termina pero va a dar paso a algo mejor, es decir, esa nueva relación de pareja va a entrar en tu vida de una forma muy positiva. Sí que es cierto que tienes recuerdos del pasado y nostalgia, y que también es cierto que alguien del pasado arrepentido entrará en tu vida. Pero yo daría la oportunidad a la energía nueva que entra, porque la veo muy positiva para ti y la veo con bastante energía buena y bonita, que es lo importante, ¿no? Como digo, para aquellos que vayan a terminar una relación de pareja o que estén terminando a día de hoy, ¿vale? No hablo de pasado, a día de hoy, una relación de pareja, una relación de trabajo, una relación de amistad, se termina, pero no para siempre, ¿vale? Va a ser algo temporal, pero no algo definitivo. Y luego, por otra parte, nos sale en la carta de los sueños premonitorios. Te dicen que vas a empezar a tener sueños premonitorios, que les eches bastante ojo, quiero decir, que les tengas en cuenta, porque en esos sueños van a darte información sobre tu futuro cercano, sobre lo que puede cambiar o no en tu vida. Entonces, intentar tener siempre al lado de la mesita donde duermes o donde tú quieras una libretita con un lápiz, un boli, para que cuando te despiertes a mitad de la noche y te acuerdes de algo de ese sueño, lo escribas antes de seguir durmiendo. Los sueños premonitorios, los escorpiones, somos muy dados a ellos y creo que es algo que deberíamos de tener en cuenta, ¿vale? También nos hablan de esas ataduras y responsabilidades que tienes. Vas a seguir teniendo esas ataduras y esas responsabilidades, pero tienes que empezar a vivir un poquito más, pensar un poquito más en ti y, como digo, vivir el presente con esta nueva relación que se avecina, que es una nueva relación muy positiva y creo, de verdad, de corazón, que merecerá mucho la pena intentarlo. ¿Que quieres escuchar a la persona arrepentida? Escúchala. Pero creo que es mejor que esa conexión de almas gemelas la tengas con la persona nueva. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Y así ampliamos un poquito más la información respecto a la lectura. Vamos a ver qué nos dicen. A ver. Como os digo, al final del vídeo os daré la explicación del por qué he estado ausente durante una semana y no he podido subir vídeos. Bueno, parte ya lo veis porque estoy con alergia y parte ya entendéis el por qué. Pero hay otras más cosas
que quiero deciros, daros una explicación, porque creo que os lo merecéis, tanto vosotros que veis los vídeos y no me consultáis, como las personas que sí que me consultan personalmente, o sea, consultas que tengo de tarot y que todavía no las he podido sacar por asuntos personales. Bueno, vamos a ver, mirar, seguimos con la lectura. Aquí nos sale el as de espadas y la princesa de espadas, nos sale el 5 de pentáculos, perdón, el 5 de copas y nos sale la reina de pentáculos. Mirad, nos sale una energía muy positiva, pero también nos dicen que tienes que alejarte de algo, aunque te dé muchísima pena. Cuando digo alejarte de algo, aunque te dé muchísima pena, es de algo que tienes en el presente, ¿vale? Puede ser de una persona o puede ser una situación, ¿vale? Me refiero a una persona o un trabajo a lo mejor que tienes que alejarte, que te da mucha pena. Aquí en las de espadas nos habla precisamente de ese inicio nuevo que va a haber en tu vida, conversando, hablando, de ese inicio nuevo que vas a tener como muy mental, ¿vale? Como he dicho antes, esa persona que entre en tu vida va a entrar de una forma más tranquila, una forma más tradicional de conoceros, no ese tipo de relación pasional que luego a lo mejor no llega a nada, pero que es muy turbulenta en los primeros meses. Esto no, esto es una persona que va a entrar en tu vida con mucha fuerza, una persona que va a entrar con mucho ánimo, con mucha energía y creo que de una manera muy positiva. Pero sí que es cierto que nos dicen que te tienes que alejar de una situación o de alguien, ¿vale? Aunque te dé mucha pena. El 5 de copas es eso, es me alejo pero no quiero alejarme, ¿no? Para que me puedas entender. Fíjate que te dicen que todavía tienes esperanzas o ilusiones, me dicen, de que alguien que te traicionó en el pasado te dé una explicación, te diga al menos por qué, ¿no? Fíjate que te sale aquí el 9 de pentáculos, que es la espera. Espero que venga a decirme algo, espero que me explique el por qué. Ya casi aquí nos sale esa traición, nos sale el 10 de espadas. Traición, engaños, apuñaladas por la espalda. Pero la estrella nos habla precisamente de lo otro, del tener esperanzas, de hablar, de conversar. Como he dicho, alguien arrepentido va a venir a darte una explicación y a explicarte o a darte, ¿no? O a decirte por qué se marchó, por qué hizo lo que hizo, ¿no? Creo que en el caso en el que quieras escuchar será genial y en el caso en el que no quieras escuchar, mejor olvidarte porque, como te he dicho, hay una conexión de almas gemelas muy bonita que entra en tu vida de una manera tradicional, muy preciosa, con una energía muy noble. Yo la siento como muy bella, una energía muy fluida y una energía, es que no sé cómo explicar, muy blanca, para que me entendáis, ¿no? Fíjate que luego te dicen que sí que vas a ser prudente, pero te vas a ilusionar nuevamente, ¿vale? La prudencia no va a hacer más que ponerte o encauzarte en el camino que vas a empezar a llevar, en ese camino que vas a tener. Te dicen que te ilusionarás nuevamente en una relación de pareja, pero no solo eso, sino también en una relación laboral. Como he dicho antes, tienes que alejarte de algo, de alguien, y que cosas bonitas van a venir, que algo se termina, pero que viene algo mejor para ti, y eso engloba todos los terrenos de tu vida, Escorpio, no solamente el terreno sentimental, sino también el terreno laboral, ¿no? Incluso el de la amistad, porque amigos se van, pero amigos vienen nuevos, ¿no? A veces las cosas no duran para siempre, es una pena, pero es así, y entonces tenemos que seguir adelante con lo que tenemos, ¿vale? Y luego por último nos sale este 3 de copas, que es una carta que nos habla de la felicidad, de lo que vas a empezar a vivir a partir de ahora. Escorpio, te viene una semana muy bonita, una semana de compañeros, de aventuras, de amor, de buenos rollos, de pasar momentos con gente. Es decir, que te viene una lectura muy muy positiva en esta semana y creo que deberías de disfrutarla a tope. Voy a ver qué mensaje te dice
tu oráculo, un mensaje de amor que te diga tu oráculo, y luego os diré cuáles son los horóscopos de la lectura de hoy, por si alguno os pudiera cuadrar con alguien del pasado o alguien con quien podéis tener algo en el presente, ¿vale? Bueno, vuestro mensaje de amor nos dice algo así, como que me temo que es demasiado tarde para actuar. Alguien del pasado tiene miedo y cree que es demasiado tarde para actuar y para volver a reclamar tu amor, ¿vale? Eso también es interesante de entender, porque creo que muchas veces pensamos que las situaciones son para toda la vida, y no es así. Quiero decir que las situaciones terminan acabando, ¿no? Entonces esta persona piensa que ya es demasiado tarde para pedirte una nueva oportunidad, pero no demasiado tarde para venir a pedirte perdón. Te dice, fíjate, que es indigno de tu amor porque eres mejor persona que él o ella, ¿eh? Y te dicen además que eres insustituible, que la forma en la que le has amado o le has querido o la has querido nunca puede ser igualada por nadie. O sea, en el fondo sabe que eres especial, que eres única o único, y sabe en el fondo que como tú no va a encontrar otra persona, pero sabe que también es demasiado tarde para pedir tu oportunidad, una nueva oportunidad, pero no es demasiado tarde para venir a pedirte perdón. Vamos a ver qué horóscopos tienes en esta lectura y después os digo el por qué he estado una semana alejada del canal, que no me voy a ir, de verdad. O sea, ha habido un montón de gente que se ha quitado del canal, se ha desuscrito, o como se diga eso, se ha quitado la suscripción al canal. Yo no me voy a ir, soy fiel a vosotros, me encanta el canal, me encantáis vosotros como personas, cómo interactuáis con mis vídeos, cómo me queréis, cómo me apoyáis. Lógicamente yo no me pienso ir, entonces ha sido un impasse necesario para mí. Os digo, primer horóscopo que sale es Piscis, segundo es Aries y el tercero es Virgo. Así que si conocéis a alguien de estos horóscopos o vais a conocer a alguien nuevo, preguntarle el horóscopo, porque creo que es interesante que sea uno de estos tres, porque creo que van en concordancia con la lectura que acabo de hacer. Bueno, para todos aquellos que ya no quieran saber la explicación, pues muchísimas gracias por pasaros por aquí. Espero que os suscribáis al canal. Si os ha gustado el vídeo o os ha resonado, ponérmelo en comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Para todos aquellos que os queréis quedar a escuchar la explicación, pues os la doy ahora mismo. Mirad, muchos sabéis ya de antemano que mi padre está enfermo. Le han podido trasladar a casa hospitalizado, quiero decir que está en casa hospitalizado, y eso conlleva mucho trabajo, porque bueno, pues hay que hacerle cuidados, hay que atenderle en casa, aunque sí que es cierto que viene la enfermera a verle a casa, a ponerle el tratamiento, pero él pues tiene que lavarlo, hay que cuidarlo, en fin, todo lo que lleva pues un cuidado de una persona que está hospitalizada, pero en casa, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, muchos que lleváis conociéndome mucho tiempo, sabéis que ando en plan en traumatólogos. Por fin me hice la resonancia magnética y me han encontrado en la espalda protusiones que me están pinzando el nervio ciático y tengo la pierna izquierda dormida. Entonces a mí me supone muchísimos dolores y estar sentada me supone muchísimo trabajo. Y yo trabajo sentada, entonces también es otra de las cosas por las que he estado pues una semanita desconectada, tumbada en el sofá, descansando un poquito. Y por último, y más triste de todo, es que mi perrito lo hemos tenido que sacrificar este sábado. No me quiero poner a llorar. Perdonad. Pero ha estado con nosotros 14 años y ha sido muchísimo dolor. Así que llevaba ya malito muchos días y no hemos tenido más remedio que sacrificarlo. Han venido a casa, no queríamos llevarlo a ningún sitio. Ha muerto rodeado de la familia a la que le quiere y eso es todo. O sea que
Espero que perdonéis esta ausencia de esta semana. Yo sé que muchos de vosotros lo vais a entender, los que estáis viendo este final del vídeo. Lógicamente no todo el mundo lo va a ver, pero la gente que sí que es fiel a mí, a mi canal, este trocito del vídeo lo va a ver. Y nada, simplemente quería hacerlo al final porque, bueno, mucha gente dice que hablo mucho en los vídeos. Es la gente que no me quiere y que no me entiende. O sea, yo estoy aquí no solamente para hablaros del tarot y para echaros vuestra consulta y para agradeceros el que estéis aquí, sino, bueno, pues también mucha gente quiere saber de mí como persona y eso es lo que hago, ¿no? Yo me abro a vosotros, veis que soy súper natural y la gente que me conoce lo sabe. Así que, bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias de verdad, de corazón, por seguir ahí en el canal, por apoyarme, por darle amor a mis vídeos. Os lo pido de corazón, darle muchísimo amor, darle comentarios, like, compartirlos, porque lógicamente yo me dedico a esto. Si mis vídeos no se ven, yo no me puedo dedicar única y exclusivamente a lo que realmente me gusta. Así que por favor, bueno, pues os pido muchísimo amor para los vídeos que subo. Intentaré subir un vídeo todos los días, como he hecho durante mucho tiempo hasta que ha ocurrido estas desgracias en mi vida. Así que nada más, muchísimas gracias de corazón, un besito enorme y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Adiós.